pasa es que ustedes no están para saberlo, pero yo vengo del sur, justamente de una dirección que tengo de 2 series que están ahora al aire. Y bueno, me es de pronto bastante complicado poder coordinar tiempos y demás, pero bueno, hago lo posible y bueno, ya lo habíamos acordado y pues aquí estamos para empezar esta pequeña conferencia. ¿Alguno de ustedes sabe por qué está aquí? Aquí en esta conferencia. ¿Saben de qué se trata esta conferencia? ¿O no tienen la menor idea? De doblaje. ¿Y alguno de ustedes sabe qué es el doblaje? ¿O tiene alguna vaga idea? ¿Quién sabe qué es el doblaje? ¿Alguien que quiera contestar? Por lo menos la idea que tengan del doblaje. ¿Qué será el doblaje? Allá, a ver. ¿Prestar tu voz a un personaje que casi siempre son caricaturas? Prestar tu voz a un personaje, sí, que casi siempre son caricaturas, no, porque se hace mucho doblaje de series y de películas, ¿no? Por ahí vamos bien, prestar tu voz a un personaje. Prestar tu voz podría tener algún otro significado, porque no solo es en el sentido literal prestarle la voz, sino hacer que darle vida. Interpretar, darle vida a un personaje. Ahora, yo diría que darle vida a un personaje tampoco es muy cierto, porque de alguna forma el doblaje es una mera reinterpretación de algo que ya está hecho, que ya está elaborado. El proceso del doblaje en realidad es, digamos, ¿quién está en comunicación? ¿Todos? ¿Todos están en comunicación? Bueno, el proceso del doblaje es la postproducción de algo que ya está hecho. O sea, el último escalón de una producción, la última parte que se hace después de que la película ya se realizó, ya se editó, ya se hizo todo lo que se tenía que hacer, es más, incluso ya se distribuyó en algunos lados. Bueno, entonces viene el doblaje. ¿Alguien tiene alguna idea de por qué surgió el doblaje? ¿Cómo surgió el doblaje? ¿Por qué se hace doblaje? No, ni una vaga idea, ni remotamente. Para ponerlo en varios idiomas, pero ¿saben exactamente por qué? Para la comercialización del producto. Para la comercialización del producto es un buen approach. Mira, el doblaje surge por la necesidad de comercializar las películas primeramente gringas. O sea, ¿qué sucede? Que de pronto el mercado del cine en Estados Unidos se para un poco por la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Se empiezan a realizar solamente películas de propaganda, ¿no? Para la guerra, y la producción evidentemente se detiene. Se detiene de tal manera que cuando se quiere reactivar, pues buscan pues mercados nuevos, ¿no? Y entonces dijeron, bueno, Latinoamérica pues es un buen mercado, hay bastante población, podemos hacerlo, pero el difícil y el enorme problema era el idioma, ¿no? Porque las grandes películas de Hollywood pues estaban en inglés, ¿no? Entonces dijeron, bueno, subtítulos. Para esos entonces, los subtítulos no podían ser leídos por la gente, por la mayoría de la gente de Latinoamérica, porque había un analfabetismo gigantesco. O sea, la gente no sabía leer, ¿no? Entonces dijeron, necesitamos acercarlo también al gran público, a las masas. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer la producción, no sé, digamos, de Drácula, ¿no? Entonces hacen una producción de algún Drácula, digo, pues un decide, una producción de Drácula. Terminaban la producción en inglés, y con esos mismos sets, en la noche y en la madrugada, filmaban otra vez toda la película, o todas las escenas de ese día, con gente que hablara español, que viviera en Los Ángeles, en este caso. Pero ¿qué pasaba? Pues que pues la gente que vivía en Los Ángeles no todos eran mexicanos del DF, o sea, eran puertorriqueños, cubanos, españoles.
Y cuando empiezan a oír, por ahí hay un caso de una película que está toda hecha en español, pues es una mezcolanza de acentos gigantesca, entonces pues no es, además de lo costoso que era realizar otra vez toda la película. Entonces de pronto un ingeniero se le ocurre que, bueno, no se le ocurre, descubre que puede nada más sincronizar solo la voz con la imagen, la voz contra la imagen. Y hay unas cosas gigantescas que ya ninguno de ustedes seguramente conoce, que se llamaban nagras, que esas nagras podían sincronizar la imagen, o sea, pasaba la película y del otro lado pasaba la pista de audio, entonces solo sobre esa pista se podía grabar el sonido. Y dijeron, bueno, ¿por qué no intentamos esto de la sincronización y pues a ver cómo nos va con gente que pueda hacer esto de la voz? Bueno, ¿por qué México en ese momento? Porque México era el país de junto, ¿no? Porque somos los que estábamos junto a ellos. Entonces dijeron México. ¿Y quién de México se imaginan que fueron los primeros reclutados para ir a aprender doblaje? Por servicio. No, para nada. ¿Quiénes eran la gente que trabajaba en México en ese momento que pudiera trabajar con su voz para poder solamente hacer doblaje? ¿Los actores de qué? De radio. Los actores de radio en México en ese tiempo todavía la radionovela tenía una gran audiencia, o sea, la gente todavía no veía la televisión como lo hacemos ahora, ¿no? Y entonces los actores de radio, porque tenían la posibilidad de trabajar su voz y de poner su voz sin tener que estar ellos presentes en la imagen. Entonces dijeron los actores de radio y reclutan a una serie de personas que hacían radio, se los llevan a Nueva York pues a darles como a experimentar con ellos y enseñarles y vamos a trabajar, y luego esa gente es la que regresa y empieza con la primer compañía, ¿no? Que se llamaba R.K. Tompkins, la primer compañía de doblaje que hubo en México. Bueno, después, o más o menos a la par, también hicieron el experimento en Argentina y en Puerto Rico. Ustedes no lo saben, pero, por ejemplo, muchas películas se mandaron a Puerto Rico y Argentina para ver también qué sucedía. Pero sucedió algo extraño con esta parte del idioma, con esta parte no del idioma, sino del acento, ¿no? Ustedes deben saber que la manera de hacer doblaje la marcamos nosotros, los que vivimos en el DF y los que hablamos como defeños, porque ni siquiera hay un doblaje que se haga en Monterrey o en Veracruz, porque este acento o esta manera de hablar de nosotros los del DF es absolutamente peculiar, o sea, hablamos de una manera muy peculiar, pronunciamos casi todas las letras, ¿no? Tenemos una neutralidad que no se sabe exactamente de dónde somos, o sea, somos, ¿no? ¿Y qué pasa con eso? Que se crea cierta magia, ¿no? Con los personajes y con las series, ¿no? Entonces empiezan a decir, claro, pues es que en lugar de... ¿Se acuerdan ustedes? Ustedes no se acuerdan, están muy jovencitos, de Bonanza. Bonanza la hacían en Puerto Rico, y entonces todos hablaban así, los vaqueros, ¿no? Entonces, había algo de Bonanza que no te sonaba bien, ¿cierto? O sea, decías, Popeye, ¿no? El Popeye viejito, ¿no? El muy viejito también se hacía allá. El Pinocho de Disney es argentino, ¿no? Pero todavía de todo tiene el Pepe Grillo y esas cosas. Entonces, tiene ciertas cosas que de pronto... ¿Y saben dónde descubrí yo esto? La primera vez que viajo a Argentina, me contactan unos chicos y me dicen, oye, somos tus admiradores. No iba yo a una convención, extrañamente, iba a hacer otra cosa de mi vida yo. Entonces me contactan esos chicos, por favor, tómate un café, las fotos, nos firmas, sí, bueno. Entonces nos contactamos, nos pusimos de acuerdo y ya llegué con ellos un día. Y yo les decía, bueno, es que yo no entiendo este fenómeno de Dragon Ball, de los Caballeros del Zodiaco, de los Simpsons, ¿no? ¿Qué es exactamente lo que les parece tan increíble de nosotros? Y me dijo, mira,
es que si Vegeta habla con una voz absolutamente neutral, nosotros no sabemos de dónde es, no o sea, no es el vecino que te dice, che, vive, mire. No es un uruguayo, no es un paraguayo, no es un brasileño, porque no hay un acento que se pueda distinguir. Entonces eso crea la magia del doblaje. O sea, esa parte de no reconocer de dónde es, ¿no? Porque ¿cuál es el mejor doblaje para ustedes? ¿Eh? ¿Pero cuál? O sea, ¿por qué? O sea, cuando oyes un doblaje dices, ah, qué buen doblaje este. Pues el que hace Filius también. Bueno, hay opiniones. Bueno, mira, no, el mejor doblaje es el que no te das cuenta que está doblado. Ese es el mejor doblaje que existe en el mundo. Cuando tú no te das cuenta que algo está doblado y te dejas llevar por la historia, entonces ese es el mejor doblaje. Se te olvida que está doblado, te dejas llevar, realmente le crees a los personajes que están hablando en español, realmente que te metes en la historia, ¿no? Para mí ese es el mejor doblaje. Cuando hay un mínimo así que dices, ay, está doblado, ya se te perdió, hay una conexión en el cerebro por ahí ¿no? Que dice, está doblado, o está mal doblado, ¿no? Algo sucede con el doblaje que entonces de pronto dices, no le creo, ¿no? Bueno, para eso, ¿qué necesita el doblaje? O sea, ¿qué necesitamos los que hacemos doblaje? Actuación. O sea, el mejor doblaje, y creo que los mejores actores de doblaje, pues son eso, actores que hacemos doblaje. Como les digo, esto es una recreación realmente de los personajes. Los personajes ya están ahí, ya están inventados, ya están hechos, ya están filmados. ¿Qué tiene que uno hacer? Pues seguir con ellos, creerte que tu voz les pertenece realmente, que estás hablando como ellos. Y esa es la magia, ¿no? En realidad, si se fijan, el doblaje es un truco vil, ¿no? Actuar es un truco, o sea, es un engaño, es engañar a la gente a actuar. No le hacemos absolutamente daño a nadie, ¿no? Pero es eso, ¿no? Es hacerte creer que yo soy ese personaje, ¿no? Que está hablando de esa manera, o que yo en el teatro soy lo que sea, un personaje de la literatura, ¿no? O que en cine soy este personaje que tiene los conflictos de tal, ¿no? Esas son las mejores actuaciones, ¿no? Las que, cuando no se ve el truco, cuando no se ve el hilo, ¿no? Entonces, bueno, les decía, para regresar un poco a esta parte de la evolución del doblaje. El doblaje se hace en cine, porque venía del cine, ¿no? Entonces, había unos proyectores gigantescos en unas salitas por allá, ponían la película daba una vueltecita, ¿no? Eran 16 segundos o 24 palabras, lo que sucediera primero, daba la vueltecita, toda, y entonces, eso se le llamó loop. ¿Por qué? Porque es justo lo que dice en inglés, una vuelta, ¿no? Y eso era un loop. Entonces, a partir de eso dijeron, ¿cómo podemos pagarle a los actores de doblaje? Pues no son de televisión, no son de teatro, no son de cine. ¿Cómo les pagamos a estos? Bueno, pues vamos a contar cuántos loops tienen. O sea, de 1 a 6 loops es una cantidad de dinero, ¿no? De 6 en adelante, y el estelar pues era el que se llevaba pues más dinero, evidentemente, porque tenía más loops. Esto se transformó en los 80s, y en los 80s se cambió a video. El video permitió varias cosas y arruinó varias cosas, según yo. Antes, cuando uno tenía que hacer un loop, estabas en un atril. Es un poco complicado que se lo imaginen si no lo han visto de cerca. El doblaje se hace más o menos así. Está la pantalla, está un atril, ¿no? Aquí, tú estás viendo hacia allá, hacia la pantalla, evidentemente, para ver la película, y en el atril hay un libreto previamente traducido, ¿no? De lo que estás haciendo. Tienes un audífono con el que te estás guiando del idioma original, que puede ser inglés o francés o ruso o alemán, ¿no? La mayoría de las cosas que hacemos es inglés. Japonés, ¿no? Complicado saber japonés, pero es una guía, ¿no?
Entonces te vas guiando con ese sonido, vas haciendo todas estas intervenciones conforme va apareciendo tu personaje en el libreto. ¿Se entiende esto? Más o menos, como que lo imaginan. Es complicado de pronto imaginarse, ¿no? El proceso, dices, pues ¿cómo será que y sobre eso se va grabando. Entonces, ¿en qué estaba yo? En esta evolución de lo del doblaje. Viene el video y el video permite tener ya varios canales de audio separados, lo cual no permitía el cine. El cine, todos en el atril, y ahí del que se equivocara, ¿no? Porque le arruinaba la toma a todos los que estaban ahí. Entonces te daba también como cierto rush, ¿no? De tener que hacerlo bien, porque si no, pues imagínate que va para atrás, ¿no? De hecho, había momentos en que si repetías mucho el loop, como era cine, el loop se quemaba la película, así de acá, ¡ah, ya se quemó! Entonces el operador ahí arriba cortaba la película tal cual, ¿no? Y le editaba, le pegaba, le editaba y vámonos al que sigue, ¿no? Pero sucedía, ¿no? Luego el video permitió que estos dos canales fueran nada más para los estelares, el primero, los que tenían, digamos, más loops, que era la pareja protagónica, ¿no? El policía y la pareja, o el galán y la galán, ¿no? Y el siguiente para todos los demás personajes, que incluían los ambientes. ¿Saben qué son los ambientes? ¿Qué son los ambientes? Alguien que me diga. Es cuando hay mucha multitud y no puedes ahora sí que elegir una persona en específico para hacer un papel. Exacto, es como lo que se oye al fondo de la escena, ¿no? Está la escena de un restaurante y están comiendo y se oye a los comensales, pero los comensales, pues si no hay ninguna relevancia en la historia, pues están platicando normalmente, ¿no? Entonces están así tomándose el café y platican. Bueno, todo eso se hace en doblaje. Todo lo que se oye al fondo que parece que no está ahí, ahí está también. Entonces, los personajes, los coestelares, ¿no? Y los ambientes se hacían en el segundo track. Y el tercer track del video ya era para las pistas internacionales. O sea, o venía la pista original, o la pista se tenía que realizar toda. ¿Qué es la pista de una película, saben? Ustedes que, no. El soundtrack es otra cosa. La pista. ¿Saben qué es la pista? ¿No? La pista es de música y efectos, ¿no? M&E le dicen los gringos, Music and Effects, que es la música, ¿no? El soundtrack, digamos, de la película, y todos los efectos, ¿no? Que entra al cuarto y caminaban en el cuarto y de pronto movían así en el escritorio, y eso era un hombre que hacía estas cosas que se llamaban folies, y todo lo hacían ahí, en un estudio, en esa pista. Eso fue el video ya permitió ciertas cosas, ya se separaron los actores, ¿no? Y luego vino la era digital.